mensajes como ese, muy joven, esta jovencita cubana en la Plaza de la Revolución. Nos acompaña el señor José Acel, un analista, investigador muy importante del exilio cubano, además parte del Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. José, un verdadero placer tener aquí Gracias por invitarme. el Trending in America en SBS. Venga, mensajes como estos que hemos visto durante los últimos días, la romería en la Plaza de la Revolución, para ver más que las cenizas de Fidel Castro, ver una fotografía y unas medallas, versus lo que está sucediendo en estos momentos aquí mismo en el corazón del exilio. ¿Cuál es tu análisis de las dos caras de esta moneda? Bueno, la verdad es que no podemos entender desde nuestro marco de referencia, con nuestros anteojos, Sí. de personas que vivimos en libertad, esos comentarios que escuchamos de personas que no han tenido experiencia con la libertad. Así que es muy difícil comprender eso. Desde la parte del exilio cubano, yo creo que todos estamos mirando esto quizás con la esperanza de que sea el principio del fin de ese régimen. Sin embargo, no debemos olvidar tampoco que la estructura administrativa del gobierno se mantiene intacta. Claro. Es decir, que tenemos que recordar eso. Ahí es donde no hay, digámoslo, una vista halagüeña de lo que pudiera pasar a corto plazo, porque todo ha sido muy planificado. Y decíamos, de pronto se magnifica más la muerte de Fidel Castro acá en el exilio que lo que ha pasado en Cuba, donde algunas personas incluso han roto el silencio diciendo: Fidel Castro no está hace 10 años aquí, el gobierno está intacto, la dictadura está intacta, con un Raúl Castro y una cúpula militar que está manejando todos los hilos del castrismo. Sin embargo, hay factores que no podemos analizar. Por ejemplo, yo había comentado anteriormente en otra ocasión de que el impacto psicológico para Raúl Castro específicamente tiene que ser enorme. ¿De veras? Ha perdido su hermano, una persona que había funcionado como su padre a través de tantos años, a los 85 años. Él tiene que estar muy afectado y supongo que eso puede conducir a algo. ¿A qué? No sabemos. Claro. Es un signo de interrogación. Y ese punto, tomando tu misma referencia, también era el hermano mayor, pero el crítico, el que siempre incluso se ha hecho históricamente hasta burlas de cómo lo criticaba por cada decisión o cada opción que tomaba el propio Raúl. ¿No será que ahora él, en los 2 años que dice que estará más en el poder, tomará las riendas para hacer cosas que no dejaba hacer mientras estaba al menos la imagen allí, como un viejo mueble de la casa todavía del dictador anciano? No, yo no me suscribo a esa teoría. Yo no creo que Raúl Castro va a hacer absolutamente nada para poner en peligro el legado de su hermano. Él no va a opacar el legado de Fidel Castro en absoluto. Así que esa tesis de que ahora tiene las manos abiertas para poder actuar, yo no lo creo. Y también es importante señalar de que Raúl Castro no ha indicado que deja el poder en 2 años. Él deja una posición, pero se mantiene como primer secretario del Partido Comunista, que es lo más importante en Cuba. Así que no está claro lo que va a suceder. Ahora, la historia de estos dos hombres, dos hermanos, con todo lo que hemos conocido de la Sierra Maestra y luego cuando triunfan y logran sacar al dictador en ese momento y tomarse en el poder, en cambio de las nuevas generaciones de la revolución, ¿qué es lo que se puede pensar que hay allí? ¿Que haya gente con la misma vocación, la misma devoción o la misma avaricia que ellos? No, obviamente no. Va a haber un cambio generacional en algún momento en Cuba. Sin embargo, existe el peligro de una sucesión dinástica. Y hasta este momento hemos visto algunas señales de ese tipo de sucesión, estilo Corea del Norte y demás. Eso es peligroso para el futuro de Cuba, porque si tenemos alguna esperanza, que ya sea dentro de los militares más jóvenes o dentro inclusive de la cúpula del Partido Comunista, puede haber algún reformista estilo Gorbachev o algo de ese punto. El peligro está en esa sucesión dinástica con algunos de los herederos. José, no podemos dejar de preguntarte, lógicamente, el ambiente a ambos lados del estrecho de la Florida y el mensaje, por ejemplo, del presidente electo Donald Trump, de la situación que si no cambia para los cubanos, para los cubanoamericanos, y lo que representa para Estados Unidos lo que ha hecho el presidente Barack Obama anteriormente, no seguiría esta apertura diplomática con Cuba. Ese mensaje, ¿cómo pudiera llegar a Cuba de haber sido aceptado en estos días, enviado por Donald Trump? Bueno, yo creo que es un mensaje muy importante, un cambio de política. Como mínimo, la política del presidente Obama no va a seguir adelante. Es decir, que como mínimo viene un freno a eso. Yo creo que parte quizás es una posición de negociar. Yo vengo del mundo de los negocios y eso es específicamente lo que yo haría, lo que está haciendo Trump.
indicar de que si no hay concesiones de parte del gobierno de Cuba, él se retira de la mesa de negociaciones, lo cual tiene mucha lógica desde ese punto de vista. Y la crítica mayor que podemos hacer a lo que ha hecho el presidente Obama es que ha sido todo incondicional. Claro. No le ha reclamado absolutamente nada Te a doy Cuba. todo, no te exijo nada a cambio. Y yo sospecho que Trump no va a seguir por ese camino. Porque además es un hombre de negocios. Exactamente. Mucho que conversar, José. Muchas gracias por estar con nosotros aquí Un placer, en Trending en América. Un verdadero honor tener a José Acel aquí en nuestros estudios. Hacemos una primera pausa y regresamos con nuestros colegas de Info.